Antes de empezar, no olvides suscribirte y compartir el link del video con la flecha de aquí abajo que dice compartir. Y si te gusta nuestro material, déjanos un me gusta y un comentario. Te recomendamos que veas el primer capítulo de esta serie sobre los charrúa. Te mostramos aquí la miniatura para que puedas buscarlo en este canal. En el primer capítulo te contamos que, tras consolidarse la independencia de la flamante República Oriental del Uruguay con la Convención Preliminar de Paz en 1828 y con la jura de la Constitución en 1830, las élites políticas y militares, en alianza con los grandes hacendados, determinan que la prioridad política de la naciente república era la eliminación de la nación charrúa. Los charrúa, que habían combatido en las guerras de independencia en las filas de Artigas, Lavalleja y Rivera, dando sus vidas y poniendo en riesgo la seguridad de sus familias en la guerra de independencia, de pronto, cuando la nueva nación florecía y las familias terratenientes pensaban en cómo repartir las tierras, sacaron la cuenta que algo les estorbaría para poder tomar el control de la totalidad de las tierras más ricas y explotables. Este estorbo era la presencia de los pueblos indígenas en varias de esas extensiones. La nación charrúa y otras etnias y familias aborígenes pasaron a ser vistos como un impedimento del desarrollo rural para controlar amplios territorios de la República, especialmente al norte del Río Negro. Es así que el presidente del país, General Fructuoso Rivera, llevó a cabo una serie de campañas militares contra la nación charrúa entre los años 1831 y 1834. De estas matanzas y persecuciones, la más significativa fue la cometida a orillas del arroyo Salsipuedes, el 11 de abril de 1831. En dicho lugar, se reunió a los principales caciques con sus comunidades con la promesa de que el Estado les iba a dar ganado y tierras si ayudaban al gobierno a controlar la frontera brasileña. Los nativos habían pasado un periodo de roces con el gobierno que había permitido que varios hacendados se instalaran en sus tierras, que eran su hábitat y el lugar de sus cultivos, su caza y su pesca. Estos roces habían terminado en enfrentamientos en los que hubo muertos de ambos lados, debido a lo que los nativos consideraban una invasión. Después de su apoyo al ejército de la República, los caciques esperaban poder vivir en paz con los blancos. Así que el llamado a esta reunión con el gobierno representaba para ellos un paso hacia la paz y el entendimiento. Pero cuando los indígenas estuvieron desarmados en pleno festejo por el trato que les ofrecía el presidente, el ejército los emboscó, eliminando a la mayoría de los presentes y llevándose una gran cantidad de prisioneros. Después de esta, se sucedieron un sinfín de masacres en todo el territorio nacional. Los indígenas sobrevivientes fueron repartidos entre las haciendas como mano de obra esclava, al igual que sus tierras con la ley del arreglo de los campos en 1835. O sea que al nuevo país solo le tomó 10 años desde su independencia en 1825 para deshacerse de las etnias originarias del territorio. Esto lo único que explica es el despiadado plan sistemático de eliminación que sufrió este pueblo. Visto en esta perspectiva, el genocidio charrúa tiene pocos antecedentes en el mundo. Pero hubo una dramática historia que pinta de cuerpo entero la cultura de los americanos blancos y la cultura europea de aquella época. Y el relato histórico del día de hoy empieza así.
Tras la matanza de Salsipuedes, 4 indígenas charrúa, una mujer embarazada y 3 hombres fueron seleccionados entre los prisioneros y enviados a Francia para ser exhibidos ante los parisinos en 1833. Para la mayoría de los historiadores y antropólogos uruguayos, los 4 adultos y una niña recién nacida fueron los 5 últimos charrúas. Y en la actualidad se hallan representados en el famoso monumento al pueblo charrúa ubicado en Montevideo. Sus nombres eran el jefe, Baimaca Pirú, Senaqué el curandero o chamán, el joven guerrero Tacuabé y su compañera Guyunusa, con su hija recién nacida María Mónica Micaela. La joven madre, María Micaela Guyunusa, nació el 28 de septiembre de 1806. Nació en la zona del actual departamento de Paysandú, donde fue bautizada con el nombre cristiano de María Micaela, hija natural de María Rosa, indígena charrúa. Micaela era uno de los nombres preferidos por las madres charrúas en honor a la mártir peruana Micaela Bastidas, quien fuera la esposa de Tupac Amaru II, que fue torturada y ejecutada por los españoles tras encabezar una sublevación independentista en su natal Perú. A los 5 años de edad, Micaela Guyunusa formó parte del éxodo oriental junto con su madre y otros familiares charrúas vinculados a la Revolución Oriental. Desde los 14 años debió vivir oculta en los montes junto con su familia y su tribu. Los charrúas eran perseguidos y capturados, considerados por el gobierno de la provincia oriental como malvados, que no conocen freno alguno que los contenga y que no podían dejarse librados a sus inclinaciones naturales. No olvidemos que al principio, al mando de Artigas, los charrúas combatieron valientemente por la independencia del Uruguay. Cuando ya el territorio se declaró independiente, entonces comenzaron los nativos a hacer una molestia para el gobierno que se suponía estaba en deuda con ellos. El 11 de abril de 1831, los jefes charrúas con sus tropas y familias fueron convocados por el presidente Fructuoso Rivera y el ejército para conciliar diferencias, ofreciéndoles además integrar tropas de cuidado de la frontera. A este llamado asistieron varios centenares de charrúas y así acompañó Guyunusa a sus familiares e integrantes de su tribu hasta un potrero cercano al arroyo Salsipuedes, donde Rivera asesinó personalmente al cacique Venado de un tiro, siendo esta la señal para iniciar la matanza. Ese día se mataron más de 1000 indígenas y se tomaron 300 prisioneros, entre los que se encontraba Guyunusa, a la que le fue arrebatado su hijo, un niño pequeño del que no hay datos registrados. Los prisioneros fueron llevados a pie casi 300 kilómetros hasta Montevideo, donde algunos fueron vendidos como esclavos y otros permanecieron en cautiverio. Durante el año siguiente a la matanza de Salsipuedes, Bernabé Rivera se dedicó a continuar con el genocidio del pueblo charrúa. Guyunusa fue entregada al director del Colegio Oriental de Montevideo, el francés François de Corel, quien consideró que el contacto directo con sobrevivientes de una raza próxima a su extinción despertaría el interés del público y los científicos franceses, y solicitó al gobierno uruguayo autorizaran el traslado de la joven aborigen y 3 indígenas más a París. Tenía 26 años y estaba embarazada de 2 meses cuando partió el barco rumbo a Francia el 25 de febrero de 1833. El grupo estaba integrado por el cacique Baimaca Pirú y el chamán Senacua Senaqué,
ambos en poder de Tecurel y el joven guerrero Laureano Tacuabé Martínez, elegido por el gobierno entre los que se encontraban en prisión. En el envío se incluían también un par de ñandúes considerados por Tecurel tan exóticos como los indígenas y con las mismas consideraciones y derechos. Fueron introducidos en Francia sin siquiera cumplir con los requisitos legales de la época. Fueron declarados como equipaje. Al llegar a París, Tecurel editó un folleto para anunciar su llegada y presentación al público que decía: estos indígenas formaban parte de una quincena de prisioneros conducidos a Montevideo en junio de 1832. El presidente de la República Oriental del Uruguay me permitió traer 4 de ellos a Europa, elegidos por ser los que representaban mayor interés según los informes fisiológicos. El 8 de junio de 1833 fueron examinados por primera vez por los miembros de la Academia de Ciencias de Francia. Guyunusa fue descrita con la cabeza elevada, en forma prominente, con un tatuaje en la frente de 3 rayas azules, menos habilidosa para el juego que Tacuabé y más indolente, con un modo de hablar dulce. En el informe también figura que sabía cantar y se acompañaba tocando un violín. Fueron instalados bajo una toldería como decoración y expuestos a la curiosidad pública en la casa situada en el número 19 de la calle Chaussée-d'Antin, en el 9º distrito de París. Se cobraba 5 francos para poder verlos y poco tiempo después la entrada fue rebajada a 2 francos debido a la poca asistencia del público. Senaqué había viajado herido de lanza en el vientre. Las malas condiciones del viaje empeoraron su situación y falleció el 26 de junio. El trato despótico y humillante que les proporcionaba Tecurel, además del castigo físico al que los sometía, comenzó a ser rechazado por la sociedad francesa, que se apiadó de ellos y comenzaron las gestiones legales para liberarlos. Baimaca Pirú ayunó y guardó profundo silencio en señal de duelo por la muerte de Senaqué. Fueron trasladados a un nuevo local de exhibición donde estarían en mejores condiciones. Baimaca falleció 2 días después de llegar, el 13 de septiembre de 1833. Los médicos franceses diagnosticaron muerte por melancolía. Guyunusa ya estaba al término de su embarazo y pocos días después de la muerte de Baimaca, el 20 de septiembre, dio a luz a una niña a la que llamó María Mónica Micaela Libertad. La niña probablemente fuera hija de Baimaca Pirú, pero en la situación fue Tacuabé quien asumió el rol paterno, asistiéndola atentamente durante el parto y cuidando de ambas. En ese momento, las duras críticas por parte de la opinión pública francesa hicieron que la justicia determinara que los sobrevivientes fueran retornados a su país natal. Ante esta decisión, Tecurel los pasó a la clandestinidad, cambiando sus nombres a Laurent Tacuabé, Michela Yugosa Guyunusa y su hija Caroline Tacuabé, y huyó a su ciudad natal Lyon, donde los vendió al dueño de un circo con la condición de que los sacara de Francia. Se emitió una orden de arresto sobre Tecurel, pero nunca se lo pudo encontrar. El 22 de julio de 1834, Guyunusa es llevada al hospital del Hôtel Dieu de Lyon con un grave cuadro de tuberculosis. Al ver su gravedad, los científicos decidieron no perder la oportunidad de seguir estudiándola. Y para examinar la forma de su cráneo, en el hospital le afeitaron el cabello, pusieron un encofrado de madera en su cabeza y 2 tubos en su nariz para permitirle respirar y le hicieron un vaciado de yeso
para conservar el registro de su estructura craneana. Falleció pocas horas después, según consta en su acta de defunción en los archivos del Hospicio de Civiles de Lyon. Sus restos fueron depositados en una fosa común. El molde del busto de Guyunusa se conserva aún en el Museo del Hombre de París. Una hipótesis enuncia que Tacuabé trabajaba como equilibrista en Lyon con el nombre de Jean Solasol, cuyo acto desapareció de cartel el mismo día en que falleció Guyunusa. Paul Rivet investigó la suerte de los 4 mártires charrúas y escribe en sus líneas finales en 1930. A partir de julio de 1834, perdí los rastros de Tacuabé y su hija. ¿Qué pasó con esos infortunados? ¿Cuánto tiempo pudieron resistir las miserias de su vida? ¿Dónde acabó su doloroso calvario? Debo dejar sin respuestas todas estas preguntas, deseando que cualquier día un feliz azar permita a un investigador más hábil que yo escribir el acto final de este punzante drama. En la ciudad de Lyon existe una calle a la que llaman el Camino del Indio. La leyenda dice que por allí pasó un indígena huyendo con un bebé en brazos. En una reciente investigación se comprobó que Caroline Tacuabé, de 1 año de edad, falleció el 29 de agosto de 1834, al año siguiente de su madre, en la misma ciudad de Lyon. No existen registros de Laureano Tacuabé después de la muerte de Guyunusa. Durante generaciones formó parte del genocidio cultural el demonizar a los charrúa. Hace no tantos años el concepto de charrúa estaba estrechamente relacionado a lo negativo. Salvajes, vagos, amigos de lo ajeno, pero poco a poco y por más de un motivo eso cambió bastante. La estatua en el Prado está hecha en bronce. Fue una iniciativa del Sistema Nacional de Museos y es la obra de Enrique Lucich, Edmundo Prati y Gervasio Forest. Hay quienes la consideran un memorial, y lo es, de una época de violencia y exterminio. Una época que reclama memoria y reparación. 170 años más tarde, los restos de Baimaca, Perú, fueron repatriados al Uruguay a pedido del gobierno y luego de la creación de la Ley 17.256, que contiene 3 artículos, que en su primer artículo expresa el interés general de la ubicación y repatriación de los 4 charrúas llevados a Francia. Bajo algunas condiciones, el gobierno francés accedió y los restos de Baimaca, Perú, finalmente llegaron al Uruguay. En 2007 se encontró el rastro de la hija de Micaela Guyunusa, llamada Carolina Tacuabé. La niñita no sobrevivió mucho tiempo. Su acta de defunción data del 29 de agosto de 1834, con domicilio en Lyon. El destino de Tacuabé permanece desconocido. Ese hito de la historia de los charrúas señaló una más de las contradicciones e injusticias del proceso civilizatorio del país oriental y es hoy una materia pendiente en su historia. Y una cruel ironía es que en el panteón del cementerio central en el que fueron colocados los restos del charrúa repatriado, se encuentra a pocos metros la sepultura de Bernabé Rivera, asesino de cientos de charrúas. Su lápida tiene esta inscripción: indígena salvaje, indómito habitador de los desiertos, he aquí tu víctima, erizado tu cabello y cubiertos tus miembros de un sudor frío, ven. Y temblando, lances de tu pecho fúnebre el alarido del dolor, con más fuerza que allá al inmolarlo, lanzaste el horrible grito de la carnicería. Eso dice la tumba de Bernabé como una de las mayores muestras de lo que fue en su vida su odio al pueblo indígena. Conocer esta historia generó que varios homenajes se hicieran y que algunos lugares comenzaran a llevar el nombre de Guyunusa.
Se ha nombrado en su honor el Observatorio Astronómico María Micaela Guyunusa del Liceo Público número 65 de Montevideo. El descubrimiento de un asteroide realizado en Uruguay fue bautizado como el asteroide 73.342 Guyunusa. La Escuela Rural número 31 María Micaela Guyunusa de Sauce Burucaipí de Paysandú. El Centro Cultural Guyunusa, dependiente del municipio de la Intendencia de Montevideo, y la Ruta 24, que recibió su nombre, el nombre de Guyunusa, en 2013. En 2002, los restos de Baimaca Pirú fueron devueltos al Uruguay, donde fueron recibidos con honores propios de un héroe. Baimaca fue posteriormente enterrado en el Panteón Nacional. Sin embargo, antes de ser enterrado, se le realizó una prueba de ADN. Los resultados demostraron que el cacique procedía de la cultura local charrúa, con un linaje de más de 1600 años de antigüedad. Recientemente ha surgido el debate sobre la posible existencia en Uruguay de descendientes de pura sangre de la cultura charrúa. Los individuos que se declaran a sí mismos como indígenas charrúas se encuentran actualmente luchando por reclamar sus derechos. Esta cuestión se está discutiendo acaloradamente aún al día de hoy, ya que la historia transmitida a los uruguayos modernos ha afirmado siempre que todos los indígenas charrúas habían sido exterminados durante el genocidio y que los supervivientes que quedan en la actualidad solo son mestizos. Los antropólogos modernos uruguayos también discrepan sobre las reclamaciones de dichos descendientes. Al día de hoy, este debate y sus posibles consecuencias legales siguen su curso. A pesar de todo, el espíritu charrúa sigue vivo en Uruguay, no solo en la sangre de sus descendientes, sino también en el honor del bravo guerrero charrúa de la moderna cultura uruguaya. Como verán, hay muchas historias tristes y trágicas en el devenir de los pueblos nativos. Luego de un cruento proceso de conquista, las repúblicas no se portaron mejor que los conquistadores y en muchos países las naciones originarias fueron víctimas de procesos genocidas sistemáticos y planificados. Por el momento dejamos aquí esta historia y volveremos con ustedes en un par de días. No se olviden de compartir el video. Si te ha gustado este contenido, no dejes de compartirlo con tus amigos y contactos. Es una gran colaboración que haces con este canal y con el conocimiento de los pueblos originarios. Hasta el próximo capítulo, nos estamos viendo.